Tras el colapso del Tercer Reich y la posterior captura de muchos de sus jerarcas, surgió una gran incógnita sobre el destino de sus posesiones personales. Luego de los juicios de Nuremberg y las ejecuciones de varios altos mandos nazis, los cuerpos fueron incinerados en secreto para evitar la creación de lugares de culto, y sus pertenencias fueron confiscadas por los aliados. Algunas de estas piezas pasaron a manos de museos o archivos históricos, pero muchas otras, con el paso del tiempo, terminaron en el mercado negro o en subastas, donde objetos con pasado siniestro atrajeron a coleccionistas dispuestos a pagar sumas desorbitadas. Entre los artículos más llamativos que han salido a la luz se encuentran los lujosos bastones de mariscal de Hermann Göring, símbolos de su megalomanía, vendidos en subastas privadas por sumas millonarias. También se ha documentado la existencia del anillo personal de las SS de Heinrich Himmler, una pieza exclusiva otorgada a miembros selectos y que fue recuperada tras su suicidio. Diversos automóviles de lujo utilizados por líderes nazis, como Mercedes-Benz blindados, han sido restaurados y subastados por coleccionistas en Europa y Estados Unidos. Recuperación histórica. ¿Qué pasó con los objetos de los ejecutados en Nuremberg? Terminada la Segunda Guerra Mundial, comenzó en Europa un proceso para juzgar y condenar a los máximos dirigentes del nazismo y sus colaboradores. Varios países organizaron juicios propios, pero los principales responsables del Tercer Reich pasaron por el banquillo de la ciudad alemana de Nuremberg, y 12 de ellos fueron condenados a la horca. Adolf Hitler, Joseph Goebbels y Heinrich Himmler se habían caído durante los últimos días de la contienda, así que los flashes de la prensa internacional apuntaron a Hermann Göring, comandante supremo de la Luftwaffe, es decir, la Fuerza Aérea Alemana, presidente del Reichstag y oficialmente sucesor de Hitler hasta unos días antes de la muerte del Führer. Göring fue detenido por tropas estadounidenses el 6 de mayo de 1945 y se convirtió en el personaje más buscado durante los juicios de Nuremberg. El tribunal, conformado en octubre de ese año por representantes de las potencias aliadas, tenía el objetivo de juzgar la implicación de una larga lista de personalidades del Tercer Reich en los crímenes cometidos durante la contienda. Durante un año pasaron por la sala de Nuremberg decenas de acusados y testigos, incluidos 24 oficiales nazis de alto rango que fueron acusados de 4 cargos: conspiración para cometer crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. De estos 24 líderes del régimen, una docena fueron condenados a muerte: Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Sauckel, Jodl, Seyss-Inquart y Bormann. Este último, secretario de Hitler y jefe del partido, fue juzgado in absentia, puesto que se encontraba desaparecido y posteriormente se supo que había muerto al tratar de huir de Berlín. Desde que se anunció la sentencia hasta la ejecución pasaron 2 semanas. Todos apelaron para revocar la pena de muerte o, en el caso de que se mantuviera la condena, fueran ejecutados en un pelotón de fusilamiento, puesto que la horca se consideraba una muerte deshonrosa. El 11 de octubre el tribunal rechazó las alegaciones y mantuvo las condenas. Al día siguiente los condenados pudieron ver por última vez a sus familiares y las ejecuciones fueron programadas para la madrugada 16 de octubre. Horas antes de pasar por el patíbulo, Hermann Göring murió en su celda. Aunque nunca ha quedado demostrado, lo más probable es que el veneno fuera suministrado por algún estadounidense. En 2005, un ex soldado americano confesó que una mujer le había dado una pluma estilográfica con una medicina en el interior para que se la entregara a Göring. Mientras Göring yacía en el depósito de cadáveres de la prisión, los otros 10 condenados a muerte fueron ahorcados uno tras otro en 1 hora y 34 minutos en el gimnasio de la prisión. A la 1:11, Ribbentrop entró al gimnasio y fue el primero en ser ahorcado. A todos se les permitió decir unas últimas palabras y lo más común fue alguna referencia patriótica, como el caso del ministro de Exteriores, Joachim von Ribbentrop, dijo con firmeza: «Dios proteja a Alemania», y luego: «Mi último deseo es que la unidad alemana permanezca y que se produzca un entendimiento entre el este y el oeste y la paz para el mundo». Mientras que otros siguieron proclamando sus soflamas antisemitas hasta el último momento. Según la ley alemana,
Los cuerpos deberían ser entregados a los familiares durante las siguientes 24 horas tras la ejecución, pero los aliados estaban preocupados porque los restos o el lugar de enterramiento de personajes como Göring se convirtieran en un lugar de culto nazi. Este recelo hizo que descartaran la idea de entregar los cuerpos a las familias y decidieron incinerar los cadáveres y arrojarlos al río Isar. Antes se habían propuesto alternativas como conducirlos en lanchas al Mar del Norte y arrojarlos en algún punto del Atlántico o enterrarlos en la propia prisión, con el riesgo de que el centro se convirtiera en un lugar de culto. En la mayoría de los casos, también fue incinerada su ropa y uniformes, mientras que las insignias o joyas con oro, plata o piedras preciosas fueron conservadas para reutilizar estos materiales. Otras condecoraciones altamente simbólicas, como las cruces de hierro, muchas veces conseguidas por acciones criminales, fueron supuestamente destruidas y eliminadas para borrar todo rastro de la simbología nazi de la faz de la Tierra. No obstante, existen versiones que disienten al respecto de esto. Para empezar, durante el periodo en prisión que pasaron algunos de los criminales nazis, se sabe que entregaron determinados bienes, como condecoraciones, elementos en plata y oro y medallas, a modo de extorsión para intentar conseguir beneficios frente a los guardias norteamericanos. Por otra parte, no se ha constatado que todos los elementos preciosos que capturaron los aliados hayan sido destruidos, como son prueba fehaciente los bastones de mando de Göring y otros generales nazis, o las espadas, dagas y anillos ceremoniales que Himmler le otorgaba a los oficiales destacados de las SS. En muchos casos, algunos de estos elementos terminaron en museos, donados por captores de los criminales de guerra nazis, o por coleccionistas privados que los compraron de manera lícita. Pero también existe un profundo mercado negro de memorabilia nazi, donde algunos elementos como las cruces de hierro, anillos de la calavera de las SS, dagas ceremoniales o sencillamente uniformes que pertenecieron a nazis reconocidos se compran y venden por cientos de miles o si no millones de dólares. Como es de esperar, la mayoría de estos coleccionistas tienen el dinero suficiente como para garantizar su privacidad, aunque muchas veces son perseguidos por organizaciones dedicadas a erradicar la simbología fascista y nazi, ya que se consideran elementos fetichistas que promocionan el odio y el antisemitismo. Aún así, existen denuncias y relatos que ubican objetos personales de los juzgados en Nuremberg en colecciones privadas y que son utilizados en rituales en logias, en la francmasonería o sociedades secretas como la Skull and Bones estadounidense. El mandato del mal, el impresionante bastón de mariscal de campo de Göring, que costó cientos de miles de dólares. Uno de los objetos más preciados del nazismo, no solo por su gran valor económico, sino por su poder simbólico, era el bastón de mariscal de campo de Hermann Göring, jefe de la Fuerza Aérea Alemana y uno de los mayores jerarcas nazis. El bastón o vara de mando tiene su origen en la vara que recibían los cónsules de Roma y que representaban el mando supremo sobre cada una de las varas de mando del haz de las tribus romanas que componían el pueblo romano. Con el tiempo, estas fueron extendidas a los legados romanos con potestad civil y militar en las provincias del imperio, aunque también existen registros previos que datan de la época de la Grecia clásica. Esto está documentado, por ejemplo, para el ejército de Esparta, del que Plutarco informa que el general Gilipo, durante el asedio de Siracusa en el 414 a.C., asumió el cargo únicamente a través de recibir su bastón de mando y su capa de general. Pero durante el comienzo del siglo XX, los bastones y varas de mando volvieron a convertirse en un símbolo para los movimientos políticos vinculados al fascismo. De hecho, el término fascismo proviene de las fascias, unos bastones o varas inofensivas que utilizaban los guardaespaldas de los dignatarios romanos para indicar el alto rango de sus protegidos. Luego se les añadió un pequeño hacha en la punta, pero nunca fueron utilizadas como armas, sino que, como mucho, se utilizaban para golpear a las personas comunes para que abran paso a los nobles. Mussolini tomó el símbolo de las fascias para crear el fascismo y Hitler copió su criterio. Por eso, después de 1935, la Wehrmacht alemana y el Reich volvieron a entregar bastones de mariscal de campo a sus generales más importantes. La mayoría de estos bastones fueron confiscados por los aliados durante el final de la Segunda Guerra Mundial y hoy se muestran en museos alrededor de Estados Unidos.
mientras que otros fueron desmontados y vendidos por sus materiales preciosos, como oro, plata y piedras preciosas. En el caso de los menos conocidos, han rondado el mercado negro de memorabilia nazi durante décadas y suelen ser objetos muy codiciados por coleccionistas de artefactos históricos. El primer bastón otorgado por Hitler fue al mariscal de campo Werner von Blomberg. El mango de este bastón estaba cubierto de terciopelo azul claro. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Historia Estadounidense en Washington, D.C. Luego, Hitler le entregó el primer bastón de la Fuerza Aérea a Hermann Göring, tras su ascenso a mariscal de campo. Aunque su diseño era similar al del bastón Blomberg, con un asta de terciopelo azul claro, incorporaba los símbolos de la cruz de balcón de la Fuerza Aérea. Además, las tapas de los extremos tenían incrustaciones de numerosos diamantes pequeños. Actualmente se conserva en el Museo Nacional de Infantería de Fort Moore, Georgia. El siguiente bastón otorgado fue el del gran almirante Erich Raeder. El mango de este bastón estaba cubierto de terciopelo azul oscuro. Se diferenciaba de otros bastones por tener un patrón de eslabones de cadena cosido sobre las cruces, las águilas y las anclas. Al final de la guerra, se dice que el bastón fue desmontado y vendido en piezas, ya que sus materiales tenían un valor altísimo. En el verano de 1940 se entregaron 9 bastones militares a mariscales de campo recién ascendidos. Los mangos de los bastones estaban recubiertos de terciopelo rojo y solo se diferenciaban por las inscripciones identificativas en los extremos. Posteriormente se entregaron 8 bastones más de este estilo a otros mariscales de campo tras sus ascensos. El primer grupo se fabricó por lo que hoy serían unos 40.000 euros cada uno. La mayoría de estos bastones se encuentran actualmente en museos o colecciones privadas. En el verano de 1940 se entregaron 3 bastones de la Fuerza Aérea. Estaban recubiertos de terciopelo azul y tenían el diseño de la cruz de balcón, diferenciándose únicamente en las inscripciones individuales en los extremos. Se entregó otro bastón de este estilo en 1943. Los bastones de la Fuerza Aérea de 1940 fueron ligeramente más caros de fabricar que los del Ejército de 1940. El único bastón de mando naval adicional fue otorgado al gran almirante Karl Donitz. Tenía un asta de terciopelo azul e incorporaba el símbolo de un submarino en uno de los extremos. Actualmente se encuentra en el Museo del Regimiento de Shropshire, Shrewsbury, Reino Unido, y fue donado por el mayor general J. B. Churchill, quien capturó a Donitz al final de la guerra y tomó el bastón de mando. Pero entre todos estos bastones que entregó Hitler, uno destacaba. Se trató del único bastón de Reichsmarschall que fue obsequiado a Hermann Göring cuando recibió el título de ser el único mariscal del Reich, el rango más alto en las fuerzas militares, en una ceremonia de ascenso llevada a cabo en la Ópera Kroll de Berlín el 19 de julio de 1940. Si bien su aspecto era similar al de los demás bastones de 1940, su diferencia estaba en su valor intrínseco, ya que incorporaba materiales excepcionales, además de los típicos materiales preciosos. El mango era de marfil de elefante blanco, no de metal recubierto de terciopelo. Las tapas de los extremos incorporaron platino en la banda de inscripción y más de 600 pequeños diamantes. El bastón se fabricó por un valor que hoy equivaldría a aproximadamente 150.000 euros, una pequeña fortuna. Probablemente sea uno de los objetos más codiciados por los grandes coleccionistas de memorabilia nazi, debido a que es un objeto único e irreemplazable. Sin embargo, fue confiscado por los aliados y actualmente se encuentra resguardado y en exposición en el Museo de West Point del Ejército de los Estados Unidos, en Highland Falls, Nueva York. El ganso azul, la historia detrás del legendario auto de Göring que sobrevivió hasta nuestros días. En 1936, Mercedes-Benz presentó el modelo especial 540K, denominado 540Ks, un auto de gran turismo muy lujoso, basado en un chasis con una distancia entre ejes más corta de 2.980 milímetros y con una carrocería cuidadosamente elaborada, ya que sería utilizado principalmente por las cúpulas del Partido Nacional Socialista. Su precio era bastante elevado, de 28.000 marcos alemanes, lo cual estaba relacionado a su excelente fabricación tanto como a su escasez, ya que solo se fabricaron 32 unidades de este lujoso automóvil.
En 1937, el mariscal del Reich Hermann Göring encargó un 540K en su color favorito, un tono de cobalto muy sobrio que era conocido como azul de la Luftwaffe, ya que era el color identificatorio de la Fuerza Aérea Alemana. La mayoría de los 540.000 de la época eran negros, verdes o rojos, por lo que el llamativo auto de Göring recibió inmediatamente un apodo, el ganso azul, ya que era muy elegante y tenía un capo muy alargado como el cuello del animal. Göring era fotografiado a menudo en el coche, que llevaba el escudo de su familia pintado en las puertas y placas doradas en distintas partes, como en la guantera. Hay quienes aseguran que Göring no pagó él mismo por el ganso azul, sino que el coche fue un regalo de Hitler, según una placa dorada fijada en la puerta de la guantera. El coche contaba con todas las comodidades de la época. Contaba con cristales antibalas, los laterales también estaban blindados y la carrocería estaba reforzada, al punto de que se decía que podía resistir la explosión de una bomba. Sin embargo, hubo un problema inesperado al entregarlo. Göring no cabía en el coche. El mariscal del Reich había desarrollado una grave adicción a la morfina y padecía obesidad mórbida, por lo que el 540.000 kilómetros tuvo que ser devuelto a Mercedes, y la compañía rediseñó los asientos, quitando parte del acolchado para permitir que el corpulento Reichsmarschall pudiera sentarse detrás del volante. Pese a todas sus condecoraciones, Göring no dedicó la mayor parte de su tiempo a establecer una estrategia exitosa para ganar la guerra aérea contra Gran Bretaña, sino que pasó la mayor parte de 1940 en la cama, su tiempo confiscando obras de arte robadas y otras riquezas, además de dedicarse al vicio de la morfina, lo que llevó al persistente repudio de sus subordinados, que lo llamaba gordo bastardo. De cualquier manera, pese a que no le faltaron artefactos, obras de arte y otros caprichos lujosos de todas sus posesiones, el Mercedes 540K era su favorito, y existen numerosas fotografías de él junto al vehículo. A medida que la guerra comenzaba a terminar, los soldados de la 101ª División Aerotransportada, la 3ª División de Infantería del Ejército y la 2ª División del Ejército francés hablaban sobre el hallazgo del famoso ganso azul como un premio de guerra, aunque sabían que las reglas formales implicaban que un soldado raso nunca podría apoderarse de un botín de guerra tan importante como un auto de lujo que superaba los $20.000 de la época. Aún así, tan solo hallarlo era premio suficiente para los soldados, ya que el hermoso auto era un ícono de la poderosa industria alemana. Una vez que los aliados llegaron al patio de juegos nazi de Berchtesgaden, cerca de la frontera con Austria, los soldados descubrieron que el enorme complejo donde Hitler, Göring, el secretario Martin Bormann y otros nazis importantes tenían mansiones privadas había sido bombardeado extensamente por los británicos apenas unos días antes. Por eso, en lugar de buscar el ganso azul en garajes destruidos por las bombas, los soldados procedieron a saquear las bodegas de vinos y los gabinetes de licores de la casa de Hitler en Berghof y las de los otros líderes nazis. Al fin y al cabo, ese botín de guerra sí podían disfrutarlo ellos mismos y no sería confiscado por sus superiores. Los aliados, la mayoría de los cuales habían sobrevivido a la carnicería de la batalla de las Ardenas, se emborracharon hasta el tuétano, y algunas estimaciones posteriores aseguran que se bebieron alrededor de $1 millón en un fin de semana. En una de las excursiones impulsadas por el alcohol, los soldados se toparon al azar con un edificio que no había sido demolido totalmente y descubrieron un garaje en cuyo interior se encontraba el legendario ganso azul. Uno de los soldados disparó al parabrisas del coche, pensando, borracho, que al hacerlo podría desactivar una trampa explosiva invisible. Sin embargo, nada estalló. Los soldados tenían razón, ninguno de ellos terminó adquiriendo el lujoso coche, sino que una vez confiscado fue utilizado como vehículo de Estado Mayor. El mayor general Maxwell Taylor lo utilizó como vehículo de mando en Alemania Occidental hasta que fue puesto en servicio por el Tesoro de los IEU, por lo que fue enviado a América del Norte. Al llegar a Washington, D.C., realizó una gira de la victoria donde fue presentado como botín de guerra por todo el país. Luego, en 1956,
Fue subastado por el ejército de los Estados Unidos en el campo de pruebas de Aberdeen, Maryland, y vendido a Jack Staunig de Greenwich, Connecticut, quien pagó $2.167 de la época por él. Realmente una ganga, si tenemos en cuenta que en Alemania el auto costaba 6 o 7 veces más. En 1958, Tunig vendió el coche a la colección privada del veterinario Dr. George Bidgood Jr., quien decidió pintarlo de negro y restaurar el cromado de las partes visiblemente metálicas. Bidgood decidió mantener el ganzo azul en privado y solo lo exhibió una vez en la feria del condado de Durham, Connecticut, en 1973. Tras la muerte del veterinario, sus herederos recibieron el coche, que fue expuesto en junio de 2002 en la 101ª reunión de la Fuerza Aérea en Fort Campbell, Kentucky. Posteriormente, la familia de Bidgood vendió el coche a Carnlough International Limited de Guernsey, sus propietarios actuales, con el acuerdo de que se restaurara a su estado original, como fue encontrado en Berchtesgaden y pintado con el icónico azul de la Luftwaffe, que había generado la leyenda del ganso azul. Recuerdos del odio. ¿Qué sucedió con las medallas y los galardones de Hermann Göring? Hermann Göring ingresó al ejército imperial alemán en 1912 y con el estallido de la Primera Guerra Mundial fue transferido a la aviación, donde rápidamente destacó como piloto de combate. A medida que acumulaba derribos en el frente occidental, su reputación crecía entre sus camaradas y superiores. Por su valentía en el aire, recibió la Cruz de Hierro de segunda clase y, poco después, la Cruz de Hierro de primera clase. Estas condecoraciones, que simbolizaban el heroísmo individual y la lealtad al imperio, eran entregadas solo a quienes demostraban méritos excepcionales en combate. Göring no tardó en recibir otras distinciones, como la Medalla al Mérito Militar de Baviera y la Orden al Mérito Militar de la misma región. En 1918, tras la muerte del legendario Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, Göring fue nombrado comandante del Jasta 11, el escuadrón más prestigioso de la aviación alemana. Fue también galardonado con la Pour le Mérite, la máxima distinción militar del Imperio alemán. Esta cruz azul colgaba de una cinta alrededor del cuello y era concedida personalmente por el Kaiser. La versión otorgada a Göring llevaba su nombre grabado en el reverso, como era costumbre en las últimas entregas. Es importante destacar que durante estos años, haber obtenido la Pour de Mérite, también conocida como Blue Max por su color azul, implicaba la obligatoriedad de llevarla constantemente en público. Pese a que existía desde 1740, esta condecoración se hizo famosa internacionalmente durante la Primera Guerra Mundial, ya que, aunque podía ser otorgada a cualquier oficial militar, sus condecorados más famosos fueron los pilotos de combate, los primeros ases de la historia, lo que aumentó mucho el valor simbólico de la medalla por el mérito. En la guerra aérea, un piloto de caza era nominado inicialmente para el premio tras abatir 8 aviones enemigos. El as del aire Max Immelmann fue el primer piloto en recibir la condecoración, tras lo cual la Blue Max empezó a ser conocida y codiciada entre los demás pilotos. Tan importante se volvió esta condecoración que el número necesario de aviones derribados para optar a la medalla se incrementó constantemente a lo largo de la guerra, hasta que a finales del conflicto se exigía el derribo de 20 aviones enemigos, una verdadera hazaña. De todas formas, la condecoración no perdió su carácter elitista y aristocrático. Un tercio de los condecorados en la Primera Guerra Mundial eran generales o almirantes. Göring recibió el galardón en 1918 por haber derribado a 20 enemigos y terminó la guerra con 22 bajas en su haber. Con el final de la guerra, Göring conservó sus condecoraciones como símbolos personales de prestigio. Algunas de ellas, como la Pour le Mérite, quedaron imbuidas de un aura casi sagrada entre los círculos nacionalistas en la Alemania derrotada. Con la llegada del nazismo al poder en 1933, Göring se convirtió en una de las figuras más poderosas del régimen. Fundador de la Gestapo, comandante supremo de la Luftwaffe y designado como sucesor de Hitler, su uniforme comenzó a llenarse de medallas nuevas, cuidadosamente diseñadas para representar la supuesta gloria del Reich renacido. Entre las primeras en su colección estuvo la Cruz de Sangre, una distinción creada para aquellos que participaron en el fallido golpe de Estado de 1923. Göring, herido de bala en aquella ocasión,
fue uno de los primeros en recibirla. Más tarde, fue condecorado con la insignia de oro del partido nazi, reservada a miembros veteranos con méritos ideológicos y políticos significativos. Durante los años de expansión territorial, Göring recibió también la Medalla de los Sudetes y la Medalla de la Anexión de Austria, símbolos de la anexión pacífica, aunque posteriormente violenta, de territorios a la Alemania nazi. A medida que su poder se consolidaba, las condecoraciones comenzaban a reflejar no solo hazañas militares, sino también su papel central en la maquinaria del régimen. Como comandante de la Luftwaffe, se le otorgó la Cruz al Mérito Militar con espadas y diamantes, una distinción creada por el propio régimen. También recibió la Gran Cruz de la Cruz de Hierro, una variante extremadamente rara y simbólica. Solo 2 personas la recibieron durante el Tercer Reich, Hitler y él. El uniforme de Göring, hecho a medida y en distintos tonos de azul, era un escaparate ambulante de honores. Sus medallas se extendían en hileras múltiples sobre el pecho y el cinturón, coronadas por cruces en miniatura colgando del cuello. Más que un reconocimiento militar, las condecoraciones se habían convertido en una puesta en escena de su vanidad y de su posición casi principesca dentro del Estado nazi. Con el colapso del Tercer Reich en 1945, la suerte de las posesiones personales de sus jerarcas se convirtió en una historia de dispersión, saqueo y ocultamiento. Cuando Göring fue capturado por las fuerzas estadounidenses en mayo de 1945, llevaba consigo solo una pequeña selección de condecoraciones. La mayoría de sus tesoros, incluidos uniformes, espadas ceremoniales, bastones de mando y numerosas medallas, habían sido enviados previamente a lugares seguros o escondidos en propiedades privadas. Durante su reclusión en Nuremberg, Göring logró conservar algunas pocas medallas, aunque se le retiró el derecho a usarlas públicamente. Las imágenes del juicio lo muestran sin sus ostentosos uniformes, pero aún intentando imponer presencia a través de su porte. Finalmente murió en la madrugada del 15 de octubre de 1946, antes de ser ejecutado. Muchas de sus condecoraciones originales, especialmente aquellas que tenía en Nuremberg, fueron confiscadas por el ejército de los Estados Unidos. Durante los interrogatorios y su estancia en el cuartel general de los aliados, algunas de estas medallas fueron catalogadas, fotografiadas y enviadas a colecciones militares oficiales como la del Museo del Ejército en West Point o el Museo de la Fuerza Aérea Real en Londres, aunque se ha señalado que algunas de las medallas en exhibición podrían ser réplicas fidedignas. Otras simplemente desaparecieron, víctimas del pillaje o del mercado negro de objetos nazis que floreció en los años de posguerra. Se sabe que varias de sus medallas más valiosas, incluida su Pour le Mérite, fueron vistas por última vez en manos de oficiales estadounidenses que se las llevaron como recuerdos o pequeños botines de guerra. Años más tarde, algunas reaparecieron en subastas privadas, aunque su autenticidad es discutida por expertos. La falta de documentación oficial y la proliferación de réplicas dificultan la trazabilidad exacta. Parte del archivo personal de Göring, incluyendo fotografías donde lucía sus medallas, fue recuperado y clasificado por los aliados. En estas imágenes, conservadas en archivos históricos, se pueden ver con detalle los conjuntos de insignias que utilizaba según la ocasión, de gala, de campaña o en funciones diplomáticas. En décadas posteriores, ciertos objetos atribuibles a su propiedad fueron subastados en casas como Hermann Histórica en Alemania o Internet tras la década de los 90, aunque rara vez se presentaron pruebas irrefutables de autenticidad. Un ejemplo notable es la réplica de la Pour le Mérite, que presuntamente perteneció a él y que apareció en una colección privada en Suiza en los años 80. No obstante, su procedencia nunca fue confirmada y muchos expertos creen que los objetos auténticos fueron destruidos, enterrados o confiscados por agentes soviéticos sin documentación alguna. La Gran Cruz de la Cruz de Hierro, por su rareza, ha sido objeto de intenso debate. Diversas fuentes sugieren que la medalla fue robada o destruida, aunque existe la teoría de que fue llevada a Estados Unidos con otros objetos confiscados del Reichsmarschall. Sin embargo, ningún museo ha confirmado su posesión. El gobierno alemán actual prohíbe la exhibición pública de condecoraciones nazis que contengan símbolos del Tercer Reich, lo cual dificulta su exposición y registro.
En los museos militares, como el Deutsches Historisches Museum en Berlín o el Imperial War Museum en Londres, se muestran condecoraciones similares, pero ninguna ha sido oficialmente identificada como propiedad de Göring. Su uniforme ceremonial, cargado de medallas y diseñado para las apariciones del Reichstag, fue capturado por soldados estadounidenses y más tarde llevado a Fort Meade, Maryland. Allí permanece almacenado, sin exhibición permanente, como parte del archivo histórico militar del gobierno de los Estados Unidos. El ferrocarril más caro del Reich, el opulento Sonderzug Asien de Göring. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe y figura prominente del Tercer Reich, dispuso de un tren especial conocido como Sonderzug Asien. Este convoy no solo servía como medio de transporte, sino también como cuartel general móvil y símbolo de su estatus dentro del régimen nazi. De hecho, todos los nazis de alto rango tenían sus propios trenes, conocidos como Sonderzugs, es decir, ferrocarriles especiales, siendo el más conocido el que utilizaba Hitler, el Führer-Sonderzug. No obstante, la diferencia del tren de Göring con el del resto de los funcionarios importantes del Partido Nacional Socialista es que buena parte de su tren especial se ha logrado conservar. El nombre en clave Asien, que denominaba al tren de Göring, fue utilizado desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 31 de enero de 1943. Posteriormente, a partir del 1 de febrero de 1943, el tren fue renombrado como Pommern I, mientras que un tren auxiliar para personal y vehículos recibió el nombre de Pommern II. El Sonderzug Asien constaba de aproximadamente 15 vagones, aunque su configuración exacta variaba según las necesidades. Entre los componentes destacados se encontraban vagones de defensa antiaérea o Flakwagen, que estaban situados en ambos extremos del tren, equipados con cañones antiaéreos para protección, tanto contra aeronaves pequeñas como contra bombarderos. También estaban los vagones generadores, los cuales proporcionaban energía eléctrica al tren cuando estaba estacionado, asegurando el funcionamiento de sistemas esenciales. Luego encontrábamos los vagones de salón y dormitorios, que incluían el salón principal de Göring, dormitorios para el personal y áreas de descanso. El vagón comedor, o Salonspeiswagen, era muy lujoso y estaba diseñado con 2 comedores y cocinas, decorado con maderas nobles y equipado con electrodomésticos modernos para la época. Por supuesto, al tratarse de uno de los generales más importantes del Reich, el Sonderzug Asien contaba con un vagón de conferencias que también servía como centro de mando móvil y normalmente era utilizado para reuniones estratégicas y planificación militar, además de que incluía instrumentos como radios, mapas y otras herramientas de comunicación y planificación militar. Finalmente, el tren también contaba con un vagón de baño, un vagón de prensa y otros espacios funcionales, reflejando la importancia de la movilidad y el confort para las operaciones de alto nivel del Tercer Reich. El Sonderzug Asien servía múltiples propósitos, siendo el principal servir como cuartel general móvil durante los momentos más duros de la guerra, permitiendo a Göring supervisar operaciones militares y tomar decisiones estratégicas mientras se desplazaba por territorios ocupados. Como mencionamos anteriormente, Göring tenía un profundo amor por la opulencia, los lujos y el arte, por lo que su tren también sirvió como transporte de arte saqueado. El Sonderzug fue utilizado para trasladar obras de arte y objetos de valor confiscados en Europa ocupada, además de otros bienes como monedas y lingotes de oro y plata. Finalmente, Hitler decidió implementar estos trenes especiales como un símbolo de poder. La opulencia del tren reflejaba el estatus de Göring dentro del régimen nazi, sirviendo como una extensión de su imagen pública. El tren realizaba viajes frecuentes entre Berlín y el cuartel general de Göring, conocido como Jägerhof, ubicado cerca de Rastenburg en Prusia Oriental. También se utilizó para visitas a frentes de batalla y otras misiones oficiales. Con el colapso del Tercer Reich en 1945, el destino del Sonderzug Asien se volvió incierto. Algunos de sus vagones fueron capturados por las fuerzas aliadas, mientras que otros fueron reutilizados o desmantelados en los años posteriores a la guerra. Uno de los vagones de defensa antiaérea fue identificado en Delitzsch,
Sajonia, y posteriormente convertido en un vagón sanitario para el tren estatal de la República Democrática Alemana en la década de 1970. A pesar de los esfuerzos por rastrear y preservar partes del tren, gran parte de su estructura original se ha perdido o permanece en paradero desconocido. Sin embargo, el Sonderzug Asien sigue siendo un testimonio del uso de la infraestructura ferroviaria por parte del régimen nazi para fines militares, logísticos y propagandísticos. La artesanía del mal, las costosas armas grabadas de Heinrich Himmler. Los objetos recuperados de la Segunda Guerra Mundial, especialmente aquellos que pertenecieron o están estrechamente vinculados a jerarcas nazis, suelen ser objetos de culto por ciertos aficionados a la historia y coleccionistas ligados a las ideologías fascistas. Y entre los objetos más deseados, encontramos las curiosas pistolas de Heinrich Himmler. No es que fueran pistolas que él utilizaba, ya que la mayoría de los nazis, especialmente al final de la guerra, cargaban con el armamento que tuvieran disponible, sino aquellas pistolas de mano que eran creadas como reconocimientos o regalos especiales para algunos oficiales de las SS destacados. Antes de involucrarnos con los modelos, por así decirlo, de mayor producción, hablaremos de un arma de estilo ceremonial muy particular que perteneció a Adolf Hitler. En su cumpleaños número 50, en 1939, Adolf Hitler recibió una pistola Walter PP de 7,65 milímetros de manos de Karl Walter, el famoso armero alemán. Sin embargo, no era una Walter común, sino que estaba hecha de oro y con una decoración exquisita, profusamente grabada y adornada. Sobre las cachas de marfil blanco del mango se leía la inscripción AH. La inscripción del arma, realizada íntegramente de manera artesanal, indica que provenía de Walter, quien le regaló el arma personalmente al Führer, ya que el líder había armado a gran parte de su ejército con pistolas semiautomáticas Walter P-38 para reemplazar la Luger P-8, impulsando enormemente la industria del armero. Al día de hoy se estima que la pistola de oro podría alcanzar un valor cercano al $1.000.000. Supuestamente, el arma fue descubierta por el primer teniente del ejército de los Estados Unidos, Ira Palm, en el antiguo apartamento de Hitler en Múnich a finales de abril de 1945. Sin embargo, en la década de 1980, fue vendida a un coleccionista privado de armas de fuego por el monto de $114.000 de la época. Adentrándonos ya en las pistolas vinculadas al Reichsführer de las SS, primero debemos mencionar a la famosa Sauer 38H firmada por Heinrich Himmler. Estas pistolas de tiro se produjeron durante los últimos años del nazismo, antes de que los esfuerzos de la guerra los obligaran a reducir sus operaciones armamentísticas. Conocida por los coleccionistas como Modelo 38, H.E.J.P. Sauer y Son Heinrich Himmler, es una pistola extremadamente rara y que fue utilizada en concursos de tiro. Supuestamente estas pistolas se entregaban a francotiradores alemanes que conseguían 100 derribos confirmados, como si una versión más brusca de la medalla Pour le Mérite. Si bien se cree que se han hecho un centenar de estas pistolas, solo hay 5 ejemplares conocidos, y uno de ellos fue capturado en la casa de Hitler en Berchtesgaden, que también la habría conseguido como regalo por parte del jefe de las SS. Algunos de los modelos recuperados fueron subastados y las últimas ventas públicas se han realizado por más de $80.000. En cuanto a sus características técnicas, este exclusivo modelo 38 tiene un acabado azul de alto brillo con la inscripción de presentación en el lado izquierdo de la corredera. El lado izquierdo de la corredera lleva la inscripción Dem Scharfschützen, seguida de un facsímil grabado de la firma H. Himmler, indicando que cada arma representaba el favor del Reichsführer de las SS. El lado derecho de la corredera lleva la leyenda de fábrica estándar de producción tardía, de 2 líneas, J.P. Sauer & Son, Sul, Cal, 7.65 pulgadas, que se encuentra en el lado opuesto de las pistolas de producción estándar. La corredera está numerada internamente y coincide con el armazón, y la pistola tiene cachas de plástico negro a cuadros con el monograma Sauer en un círculo en la empuñadura izquierda. Si bien a primera vista parece una pequeña pistola normal la firma grabada de Himmler, y las pequeñas diferencias con las Sauer 38 comunes vuelven al arma uno de los objetos más codiciados por tiradores y coleccionistas, y al día de hoy se venden miles de réplicas en Internet.
Sin embargo, la Sauer 38 no fue la pistola más exclusiva que llevó la firma de Himmler. Ese lugar lo ocupó la Walter P.P.H. Himmler, una pistola grabada y trabajada a mano, que estaba destinada a ser portada como condecoración o gala por personajes importantes del nazismo u oficiales destacados de las SS. Estas armas variaron a lo largo de los años, algunas con un tipo de trabajo similar al de la famosa pistola de oro de Hitler, mientras que otras estaban grabadas en un perfil, mientras que en el otro perfil llevaba inscripciones, además de tener detalles y decoraciones que podían variar. De cualquier manera, y teniendo en cuenta los modelos que fueron recuperados o capturados tras la guerra, podemos asegurar que las pistolas son en sí una auténtica obra maestra del grabado Walter, y todas llevan el facsímil grabado de la firma H. Himmler. La mayoría de modelos encontrados presentan el 98% de su superficie metálica completamente grabada en el profundo y tradicional estilo germánico de hoja de roble y bellota, grabado a cincel, con diseños geométricos y bordes con un patrón de trama cruzada sobre la recámara del cañón. La única sección lisa es la curva superior de la correa de la empuñadura delantera. El lado derecho del armazón, la corredera y el cañón llevan la tradicional prueba de disparo comercial Águila N de la época nazi. Está equipado con un juego de cachas que lucen un hermoso color marrón medio envejecido con un magnífico veteado. La empuñadura superior izquierda luce una insignia SS pequeña y esmaltada en negro, incrustada en el panel, y la zona inferior presenta una placa rectangular dorada con la firma e inscripción H. Himmler. La empuñadura derecha también luce un pequeño emblema de águila nazi de alas extendidas, dorado. Por supuesto, al día de hoy es muy difícil encontrar versiones originales de estas armas, y la gran mayoría son réplicas con distintos niveles de artesanía o calidad. Aquellas pocas han sido vendidas a coleccionistas privados por decenas de miles de dólares y algunas veces se presentan en museos o muestras de armamento histórico. El Gran Mercedes de Himmler, la limusina blindada utilizada por el jefe de las SS. Entre 1930 y 1943, Mercedes-Benz produjo el modelo 770, conocido como Gran Mercedes, una limusina de lujo destinada a jefes de Estado, monarcas y altos funcionarios. Su diseño imponente y tecnología avanzada lo convirtieron en símbolo de poder y prestigio. La primera serie, denominada W07, se introdujo en 1930 y contaba con un motor de 8 cilindros en línea de 7,7 litros, capaz de producir 150 caballos de fuerza sin sobrealimentación y hasta 200 con un supercargador tipo Roots. Este modelo alcanzaba velocidades de hasta 160 km por hora. La segunda serie, W150, lanzada en 1938, presentaba mejoras en chasis, suspensión y blindaje, adaptándose a las crecientes necesidades de seguridad de la época. Estas limusinas eran utilizadas por figuras como Adolf Hitler, Hermann Göring y Heinrich Himmler, así como por líderes extranjeros aliados al Tercer Reich. El Mercedes-Benz 770K destacaba por su ingeniería avanzada y medidas de seguridad excepcionales para su tiempo. El modelo W150 incorporaba un motor de 8 cilindros en línea de 7,7 litros con supercargador, produciendo aproximadamente 230 caballos de fuerza. A pesar de su peso, que podía superar las 4,5 toneladas debido al blindaje, alcanzaba velocidades de hasta 170 km por hora, aunque se recomendaba limitarla a 80 km por hora para preservar los neumáticos. El blindaje incluía acero de 18 milímetros en la carrocería, vidrio a prueba de balas de hasta 40 milímetros de grosor y un piso reforzado para resistir minas. Además, contaba con un panel de acero retráctil detrás del asiento trasero para proteger a los ocupantes de ataques desde atrás. El sistema de calefacción dirigía aire caliente a través de conductos hacia el parabrisas para evitar el empañamiento. Uno de los ejemplares más notables del 770.000 fue asignado a Heinrich Himmler, jefe de las SS. Este vehículo, entregado en 1943 a la Cancillería del Reich, presentaba todas las características de blindaje mencionadas anteriormente. Además, incorporaba un sistema de cierre centralizado y medidas adicionales de seguridad.
El automóvil fue utilizado por Himmler en diversas funciones oficiales y permaneció en servicio hasta el final de la guerra. Al concluir el conflicto, fue abandonado en Obersalzberg y posteriormente recuperado por las fuerzas aliadas. Tras la caída del Tercer Reich, muchos de los Mercedes-Benz 770K utilizados por altos funcionarios fueron capturados por las fuerzas aliadas. Algunos fueron utilizados por los ejércitos vencedores, mientras que otros pasaron a manos de coleccionistas privados o museos. El vehículo de Himmler fue recuperado y preservado, y se exhibe en el Museo de Sinsheim como parte de una colección de autos antiguos o con relevancia histórica. Se trata de una pieza histórica que ofrece una visión tangible del poder y la opulencia del régimen nazi. Su conservación permite estudiar y reflexionar sobre un período oscuro de la historia, recordando la importancia de la memoria y la educación para evitar la repetición de tales acontecimientos. El casco más caro del mundo. ¿Por qué tiene un valor tan elevado? Durante la Primera Guerra Mundial, las altas tasas de heridas craneales llevaron al ejército imperial alemán a reemplazar el tradicional Pickelhaube de cuero por un casco de acero más efectivo. El resultado fue el Stahlhelm M 1916, diseñado por el Dr. Friedrich Schwerdt del Instituto Técnico de Hannover. Inspirado en la celada medieval, ofrecía una protección superior para la cabeza y el cuello. Su introducción en la batalla de Verdún en 1916 marcó una disminución significativa en las lesiones en la cabeza entre las tropas alemanas. Con el ascenso del Tercer Reich, el Stahlhelm fue rediseñado para adaptarse a las necesidades modernas. En 1935 se introdujo el modelo M35, fabricado en acero al cromo-níquel, con una forma más redondeada y sin las prominentes orejeras del modelo anterior. Posteriormente, los modelos M40 y M42 incorporaron cambios para facilitar la producción en masa, como la eliminación de ciertos remaches y la simplificación del diseño. Estos cascos se fabricaron en varios tamaños con pesos que oscilaban entre 810 y 1230 gramos, dependiendo de la talla. El M35 presentaba remaches en los orificios de ventilación, mientras que en el M40 estos fueron sustituidos por estampados en relieve para reducir costos y mejorar la seguridad. El M42 eliminó el borde enrollado, dejando el borde sin doblar, lo que simplificó aún más la producción. El Stahlhelm ofrecía una protección superior contra fragmentos y esquirlas en comparación con otros cascos de la época. Sin embargo, presentaba ciertos inconvenientes. Los orificios de ventilación podían permitir la entrada de aire frío en invierno y su diseño solía dificultar la audición, lo que, entre otros problemas, creaba ecos al hablar. Además, el peso del casco podía resultar incómodo durante largos periodos de uso. A pesar de estos defectos, el Stahlhelm se convirtió en un símbolo del soldado alemán, representando la disciplina y el poder del ejército del Tercer Reich. Las Schutzstaffel, bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, adoptaron el Stahlhelm como parte integral de su uniforme, pero con modificaciones distintivas. En los primeros años, las SS reutilizaron cascos M16 de la Primera Guerra Mundial, repintados de negro y adornados con insignias específicas como las runas SS y la Totenkopf o calavera, símbolos que evocaban tanto el misticismo germánico como una imagen de muerte y poder. Estas insignias no solo servían para identificar a las unidades, sino que también reforzaban la ideología de las SS como una orden elitista y temida. La Totenkopf, en particular, tenía raíces en unidades militares prusianas y fue reinterpretada por las SS para simbolizar su conexión con una supuesta herencia guerrera ancestral. Sin embargo, tras la guerra, algunos historiadores apócrifos acuñaron el término cascos de Himmler, que se ha utilizado para describir ciertos cascos asociados directamente con Heinrich Himmler o con unidades de las SS bajo su mando. Sin embargo, no existe evidencia concluyente de que Himmler tuviera un modelo de casco personalizado. Sin embargo, los aficionados a la historia bélica siguen utilizando este término para referirse a cascos estándar de las SS que, debido a su asociación con Himmler y las unidades de élite, adquirieron un aura especial o sencillamente fueron adornados con simbología relacionada a las Schutzstaffel.
También existen réplicas falsas que se han popularizado en Internet y muestran cascos con insignias apócrifas, cruces o decoraciones metálicas que no se utilizaban realmente en la época. Los cascos originales, a menudo modelos M35 o M40, sí podían presentar las características distintivas de las SS, como las calcomanías con las runas y la calavera, y eran utilizados por unidades como la Leibstandarte SS Adolf Hitler y las SS Totenkopfverbände, responsables de la administración de los campos de concentración. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos cascos alemanes fueron reutilizados por otros países o pasaron a manos de coleccionistas. Los cascos de las SS, debido a su rareza y las connotaciones históricas, se convirtieron en objetos de alto valor en el mercado de antigüedades militares. Sin embargo, su exhibición y venta están reguladas en varios países debido a las leyes que prohíben la promoción de símbolos nazis. De hecho, se cree que uno de estos cascos podría ser el más caro del mundo, y no es otro que el que perteneció al mismísimo Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler. Tras la captura de Himmler, las fuerzas norteamericanas entraron en su villa, una gran mansión ubicada a orillas del lago Tegernsee, que había sido reconvertida en un pequeño cuartel general, con muros y techo reforzados para resistir bombardeos. Cuando los aliados ingresaron a la casa del Reichsführer, no encontraron a su familia, que ya había huido, pero el lugar estaba plagado de objetos personales del jerarca, oro y bebidas sumamente costosas. La gran mayoría de los objetos personales de Himmler fueron destruidos, aunque algunos soldados lograron recuperar medallas, armas cortas, fotografías, insignias y otra memorabilia que en la mayoría de los casos sería requisada por las autoridades o vendidas de manera ilegal después de la guerra. Uno de estos casos fue el del cabo Raymond Dicard, un mucho estadounidense que participó de los allanamientos y regresó a Estados Unidos con un souvenir muy particular, uno de los famosos cascos negros de las SS, pero este tenía una gran diferencia con todos los otros modelos capturados. En su interior llevaba grabado el nombre del mismísimo Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, indicando que era su casco personal, el que había usado al comienzo de la guerra, hasta el año 1940. Luego de la muerte de Dicard, su hijo donó el casco al Museo de la Herencia Judía en Nueva York, donde permanece hasta el día de hoy en exhibición. Y si bien nunca ha sido subastado, por lo que no hay un precio específico de venta vinculado a este curioso objeto, se considera que es el casco más caro del mundo. Esto se debe a que se toma como referencia un casco similar que perteneció a un oficial de las SS de mucho menor rango. Se vendió por $6.500 en una subasta en Nueva York en el año 2022, lo que ya de por sí es un precio impresionante para un casco, es tan solo una fracción de lo que podría valer el casco de Himmler, que se estima podría multiplicar esa cifra 10 veces, sobrepasando incluso cascos de colección pertenecientes a la Edad Media. Sin embargo, el Museo del Holocausto no planea venderlo y probablemente nunca lo haga. Hoy en día, estos cascos se estudian no solo como artefactos militares, sino también como símbolos de una ideología que causó estragos en Europa. Su análisis proporciona una visión sobre cómo el diseño y la simbología fueron utilizados para infundir miedo y consolidar el poder durante el régimen nazi. Todo el oro del mundo, el tesoro perdido del fastuoso ministro von Ribbentrop. Joachim von Ribbentrop fue una de las figuras más controvertidas del Tercer Reich. Aunque no provenía de la nobleza alemana, logró insertarse en las altas esferas del poder nazi gracias a una mezcla de ambición, oportunismo y una habilidad innata para moverse entre diplomáticos y líderes autoritarios. Nacido en 1893 en Wesel, Prusia, Ribbentrop tuvo una juventud errante, marcada por estancias en Canadá, el Reino Unido y Francia. Durante la década de 1920 se estableció en Alemania como comerciante de vinos y logró amasar una modesta fortuna, lo que le permitió ingresar en círculos sociales exclusivos. Fue en ese ambiente donde conoció a Adolf Hitler. Impresionado por su estilo refinado, sus modales europeos y sus conexiones internacionales, Hitler lo incorporó como asesor en política exterior. Ribbentrop no tardó en ascender. En 1933 fue designado embajador especial del Tercer Reich y más tarde embajador en Londres, donde intentó sin éxito forjar una alianza entre Alemania y el Reino Unido.
En 1938, Hitler lo nombró ministro de Asuntos Exteriores, un cargo que ocupó hasta el colapso del régimen nazi en 1945. Como canciller del Reich, Ribbentrop tuvo un papel crucial en las relaciones internacionales del régimen. Fue el arquitecto principal del Pacto de No Agresión Germano-Soviético, también conocido como Pacto Ribbentrop-Molotov, firmado el 23 de agosto de 1939. Este acuerdo selló temporalmente la paz entre dos enemigos ideológicos irreconciliables, la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin. Su cláusula secreta, que dividía a Europa del Este en zonas de influencia, fue el detonante directo de la invasión de Polonia y del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ribbentrop también participó en la coordinación diplomática que justificó la ocupación de Austria y Checoslovaquia y fue un defensor acérrimo de la expansión territorial alemana bajo el concepto de Lebensraum. Sin embargo, más allá de su rol como ministro, Ribbentrop también fue un símbolo del lujo desenfrenado y el saqueo sistemático que caracterizó a muchos jerarcas nazis. Durante la guerra, se rodeó de un estilo de vida que contrastaba brutalmente con la destrucción y el sufrimiento del pueblo europeo. Habitaba una villa opulenta en Berlín, decorada con muebles franceses del siglo XVIII, alfombras persas, tapices renacentistas y una extensa colección de obras de arte robadas. Su bodega personal contenía más de 400 botellas de vinos de alta gama, entre ellos ejemplares de Château Lafite y Château Margaux, confiscados de colecciones judías o requisados en Francia durante la ocupación. Ribbentrop fue uno de los principales beneficiarios del programa de saqueo cultural orquestado por los nazis. Cada vez que se firmaba un tratado o se inauguraba una nueva embajada, exigía como regalo diplomático alguna pieza artística de valor, sin importar su procedencia. Los informes posteriores a la guerra revelan que parte significativa de su riqueza provenía del pillaje directo de propiedades judías y de museos europeos. No se trataba solo de una ambición económica, sino también de una forma de validación personal. Ribbentrop, que había comprado su título nobiliario al casarse con Annelies Henkel, hija de un magnate del champán, ansiaba el reconocimiento de las élites aristocráticas europeas. Sus fiestas diplomáticas eran eventos cuidadosamente coreografiados, con invitados extranjeros, orquestas, copas de cristal y manjares exquisitos, todo mientras en los campos de concentración se ejecutaban crímenes sistemáticos contra la humanidad. La caída del Tercer Reich lo alcanzó en mayo de 1945. Fue capturado por tropas británicas y llevado a juicio ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Durante el proceso, Ribbentrop intentó minimizar su responsabilidad, presentándose como un simple burócrata que obedecía órdenes. Pero la evidencia fue contundente. Había participado activamente en la planificación de guerras de agresión, en la implementación de políticas antisemitas y en el saqueo cultural de Europa. Fue hallado culpable de todos los cargos: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El tribunal determinó que su rol como ministro de Asuntos Exteriores fue esencial para consolidar el dominio nazi sobre el continente. El 16 de octubre de 1946 fue ejecutado en la horca. Irónicamente, el hombre que durante años brindó con copas de plata por los éxitos del Tercer Reich fue el primero en tras su muerte. Muchos de los objetos que coleccionó desaparecieron misteriosamente. Solo una fracción fue recuperada y devuelta a sus legítimos propietarios. El resto, se presume, fue ocultado por sus colaboradores o vendido en el mercado negro del arte, donde aún hoy algunos investigadores intentan rastrear su paradero. Al día de hoy se siguen encontrando subastas informales donde se vende vajilla de ser llamado al cadalso en Nuremberg. Tenía 53 años. Tras su muerte, muchos de los objetos que coleccionó desaparecieron misteriosamente. Solo una fracción fue recuperada y devuelta a sus legítimos propietarios. El resto, se presume, fue ocultado por sus colaboradores o vendido en el mercado negro del arte, donde aún hoy algunos investigadores intentan rastrear su paradero. Al día de hoy, se siguen encontrando subastas informales donde se vende vajilla de plata, copas, medallas y otros elementos vinculados a este opulento diplomático. Sin embargo, en 1946, los aliados encontraron el verdadero alijo de von Ribbentrop en un edificio que había alquilado de manera ilegal.
La pequeña villa Schloss Fuschel, que era un coto de caza protegido, fue arrendado de manera ilegal en 1939 al ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi. Cerca de la casa, Joachim von Ribbentrop escondió varios kilos de monedas de oro que se recuperaron. 2 cajas de hierro con un valor nominal de más de $10.000 en monedas de oro fueron encontradas allí después de la guerra por un residente local, y muchos investigadores aseguran que es posible que se escondieran más tesoros. En lo alto de las montañas, en la zona conocida como Aussierland, se sabe que se escondieron miles de millones de dólares en tesoros alemanes de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los cuales se dice que están hundidos en las aguas heladas de lagos de montaña. En 1946, agentes de inteligencia estadounidenses encontraron una página arrancada de un libro de contabilidad nazi que enumeraba un único alijo oculto en algún lugar de Austria. 166 millones de dólares en francos suizos, 299 millones de dólares estadounidenses, 31.000 millones de dólares en oro, 3 millones de dólares en diamantes, 93 millones de dólares en colecciones de sellos y objetos de arte, y más de 5.000 millones de dólares en narcóticos, una serie de tesoros que, juntos, suman un impresionante valor total de 37.000 millones de dólares. Hasta donde se sabe, este tremendo tesoro nunca ha sido encontrado. Por este motivo, muchos cazadores de tesoros continúan buscando el área y todas las zonas vinculadas al fastuoso ministro von Ribbentrop. Hasta el año 2000 continuaron apareciendo condecoraciones, objetos personales de alto valor y trajes o uniformes de gala utilizados por el diplomático, por lo que los historiadores no pierden la esperanza de que estos alijos ocultos salgan a la luz algún día.